en las promesas, liberación de Egipto en mi interior. Me hallaste, liberaste, me diste un nombre, tu hijo soy. Oh Yahweh, eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me has guiado hacia ti, aleluya, aleluya. La nube es quien guía mi camino, luz a mis pies, fuego en la oscuridad. Me hallaste, liberaste, me diste un nombre, tu hijo soy. Oh Yahweh, y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me has guiado hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me has guiado hacia ti, aleluya, aleluya. Llegaste a mi Egipto, ya no hay esclavitud. En tus brazos me llevaste a la tierra que heredé. La muerte fue vencida por la fuerza de tu amor. Desde ahora y para siempre, de tus obras cantaré. Llegaste a mi Egipto, ya no hay esclavitud. En tus brazos me llevaste a la tierra que heredé. Siempre voy a recordarlo, de tus obras cantaré. La muerte fue derrotada por la fuerza de tu amor. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me has guiado hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me has guiado hacia ti, aleluya, aleluya. Buenas noches, amada familia. Sea la gracia, la paz
de nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus vidas en esta noche. Qué placer tenemos en esta hora de poder venir delante de Él a través de esta transmisión y poder conectarnos para recibir de su palabra. Qué privilegio, qué honor, qué grandeza tenemos como hijos de Dios de poder acercarnos confiadamente a su trono para recibir, para alcanzar gracia, para tener aquella sustancia que sustenta nuestra vida. Así que agradecemos a Dios en esta hora porque nos da la oportunidad de poder, una vez más, poder compartir su palabra, reflexionar, meditar en ella, para que crezcamos en Él, para que nuestra vida se presente llena de frutos delante de Dios. Permítanme orar en esta hora para comenzar este tiempo de reflexión, de meditación en su palabra, donde confiamos, descansamos en Dios, que Él nos hablará profundamente a nuestras vidas. Padre eterno, en esta hora bendecimos tu nombre, te exaltamos y elevamos palabras de gratitud una vez más para expresar nuestra profunda gratitud delante de ti, porque tú has sido tan bueno, porque tu favor ha sido sobre nuestras vidas. Y cómo no comenzar este tiempo elevando palabras de gratitud delante de ti, a quien es el Señor de todo, a quien es el Señor de nuestras vidas, a quien debemos todo en nosotros. Es por eso que en esta hora nos alineamos en espíritu, en alma, en cuerpo, para poder recibir de tu impartición, para poder recibir de esa semilla eterna que es plantada en nosotros, para que ésta produzca un fruto, el fruto que tú esperas en nosotros. Señor, en esta hora disponemos todo para recibir de ti. Háblanos y que tu Espíritu Santo venga a nuestros medios a traer paz, tranquilidad, para que nuestras vidas sean edificadas en ti. Señor, dedicamos todo este tiempo en exaltación, en glorificación y en gratitud delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, una vez más sean bienvenidos en esta noche a este tiempo de exhortación y reflexión de su palabra, donde las últimas semanas hemos estado siendo exhortados profundamente acerca de una vida abundante en Dios, de nuestro carácter, de nuestra naturaleza y cómo ésta produce frutos en nosotros. Y es necesario para cada uno de nosotros que podamos entender las dinámicas de Dios, de cómo Dios obra en favor de nosotros, en favor de sus hijos. Y para ello nosotros tenemos que ir a las Escrituras, para ello nosotros tenemos que sumergirnos. Las cartas del apóstol Pablo son misterios tan profundos que les son revelados, que no es simple leer lo que él expresa en palabras que parecieran ser tan fáciles de leer en una medida superficial. Sin embargo, los misterios que el apóstol Pablo declara en cada una de sus cartas nos imputan a nosotros tremendas responsabilidades, pero al mismo tiempo nos otorgan esta posibilidad en Dios, a través de su Hijo Cristo, de nosotros poder crecer, de poder ir perfeccionando nuestras vidas, ir despojándonos de todas aquellas cosas que hacen minar nuestra propia vida. Así que todas estas cosas que nos han hablado acerca de la naturaleza, del carácter, de los frutos en nuestra vida, todas ellas están relacionadas, interconectadas, no hay una sin la otra. Y hemos leído algunos versículos que nos hablan acerca de por sus frutos los conoceréis, nos hablan
de que cada árbol se conoce por su fruto. Entonces hemos llegado a hermosas conclusiones de cómo la naturaleza de Cristo que opera en nosotros, que trabaja en nosotros, que es edificada en nosotros, está ahí para producir algo que no sea solamente guardado para nosotros, sino que sea expresado para el servicio de otros. El fruto que florece en cada uno de nosotros se nos ha enseñado que va a mostrar nuestra naturaleza. O lo que expresamos externamente es el resultado de lo que nos gobierna internamente. Así que el evangelio en nosotros no se trata de lo que hablamos o aparentamos externamente, sino de aquello que se reproduce desde nuestro interior. Desde nuestro interior. Y estas cosas no deben darse por sentada en nosotros, porque es algo que, así como el apóstol Pedro decía, aunque ustedes estén plantados, afirmados en la verdad presente, yo debo recordarles estas cosas. Porque pareciera ser que en el mundo en el que vivimos hoy, muchas cosas parecen ser obvias en la vida de un hijo de Dios. Sin embargo, cuando somos analíticos en los detalles de nuestra vida, pareciera que aquellos rudimentos y fundamentos que se dan por obvios no son tan obvios en nosotros. Y pareciera ser que, así como el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, ustedes debiendo ser ya maestros, aún tenéis necesidad de las cosas básicas, de leche. Y aunque yo quise hablarle a ustedes de manera como maduros, no pude porque son niños aún, porque son carnales, dice el apóstol Pablo. Y cuando leemos toda esa carta a la iglesia de Corinto, nosotros podemos ver profundas realidades que se asemejan en nuestra vida. Porque muchas veces nuestros fundamentos deben ser revisados. No porque cuando se echaron los fundamentos, estos se echaron de mala manera, sino que con el tiempo muchas veces olvidamos las cosas que se nos han enseñado y cometemos el error de transgredirlas. Entonces, el evangelio que hemos recibido de Cristo, debe tener evidencias indubitables en nosotros. La expresión del fruto del Espíritu en todo creyente debe ser la expresión de Cristo. Esta es la tarea que tenemos como iglesia. Y al mismo tiempo, el anhelo de Dios para todos sus hijos es que esta imagen de Cristo sea el resultado de la madurez en nosotros. Nosotros hemos hablado mucho acerca de la madurez y de la expresión de Cristo en nosotros. Es una tarea que diariamente llevamos a cabo. Es una tarea por la cual presionamos y perseveramos. Es una tarea que diariamente, desde nuestro despertar, debería ser el foco de nuestra vida, la centralidad de nuestro vivir. Entonces, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2 dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2 dice el apóstol, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pedro no está diciendo que seamos como niños en un aspecto de inmadurez, sino que hace un paralelismo acerca de cómo debe ser nuestra hambre por la leche espiritual, que es un símbolo de la palabra de Dios. Pero no solo la leche espiritual, no solo la palabra, sino que hace esta acepción, la leche espiritual no adulterada, algo que es puro, algo que en su naturaleza no ha sufrido un cambio drástico, sino que se mantiene en su naturaleza original. Y termina diciendo, para que por ella
para que por esta palabra no adulterada, crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación. Y ahora el mismo verso, el mismo capítulo, en el verso 5, 2 versos más adelante, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Está diciendo los versos anteriores: desead la palabra de Dios así como un niño desea la leche. Desead la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación. Para que por ella crezcamos para salvación. Y ahora nos está diciendo: también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este es el objetivo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que cada edificación requiere de materiales. En este sentido, la edificación espiritual que nos habla el apóstol Pedro requiere de un material que por excelencia es la palabra de Dios, sus preceptos, sus principios, aquello que él llama una leche espiritual no adulterada. Y en este contexto debemos analizar cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, porque en este tiempo corremos el riesgo de recibir el Evangelio dándole un acomodo a lo que nosotros esperamos de Dios y no lo que Dios espera de nosotros. Y esto, amado, cambia todo, cambia toda la fórmula, cambia el resultado y cambia el desarrollo de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, voy a repetir aquello. En este contexto debemos analizar cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, porque en este tiempo corremos el riesgo de recibir el Evangelio dándole un acomodo a lo que nosotros esperamos de Dios y no lo que Dios espera de nosotros. Y esto lo cambia todo. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros éramos niños, sobre todo en la etapa adolescente, y teníamos que pedir permiso a nuestros padres, nosotros primero tomábamos una decisión de ir a un lugar. Decidíamos, ok, yo voy a ir a este lugar. Y luego íbamos donde nuestros padres y pedíamos permiso. Entonces nuestros padres nos decían: no tienes permiso. Y entonces aquí surge un problema. Y aquí surgen las preguntas que todo hijo le hizo a sus padres. ¿Pero por qué no puedo? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Y empieza un problema y una discusión que se generó primero en el hijo, porque él fue ya tomando una decisión y con las expectativas basadas en su propia elección y no en lo que sus padres, quienes son los que tienen autoridad sobre él, iban a determinar. Entonces esto sucede mucho en nuestra relación con Dios. Esperamos ciertas cosas de Dios basadas en nuestras propias expectativas, que en muchas ocasiones están muy alejadas de lo que Dios realmente quiere para nosotros. El apóstol Santiago dice en su carta, dice: vosotros pedís y pedís mal, porque ustedes piden para sus propios deleites. Y él dice: ustedes piden, pero no reciben. Piden, pero no reciben, porque piden para sus propios deseos, para sus propios asuntos, para sus propias satisfacciones. Entonces, nuestra relación con Dios muchas veces se basa en esa dinámica. Y el evangelio centrado en el hombre desde una perspectiva egoísta siempre buscará algo de Dios para satisfacer lo temporal, algo puntual o momentáneo. Y esto es una forma distorsionada del evangelio. Por supuesto que el evangelio puede transformar nuestras vidas, puede prosperarnos, puede restaurar nuestras familias, cambiar ambientes y traer muchos beneficios para nosotros disfrutar en esta vida. Y de hecho lo hace. Pero no es el punto central acerca de lo que yo quiero o espero, sino lo que Dios anhela, sino lo que Dios espera de nosotros.
Recordemos, todo se trata de Cristo, todo es acerca de Cristo. Él es la centralidad, Él es el punto central en esta narrativa. Entonces muchas veces cometemos el error de guiar nuestra relación con Dios esperando que Él siempre haga cosas, cuando Él en verdad ya lo ha hecho todo por nosotros. Pero ahora nosotros debemos acercarnos a Él para satisfacer su voluntad. Como decía el apóstol Pedro, decía, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros ahora debemos acercarnos a Él para satisfacer su voluntad y en ella encontrar plenitud de vida. En ella encontrar el fruto agradable de nuestra vida. Y esto es importante, esto es crucial y es fundamental, porque podemos vivir toda una vida en frustración, podemos vivir toda una vida en decepción de parte de Dios porque Él no está respondiendo a lo que yo realmente quiero. Pero no porque Dios sea un mal padre, no porque Dios sea malo y quiera hacerte sufrir. Por el contrario, Dios quiere bendecir tu vida, quiere establecer tu vida, quiere proveerte, quiere que tú tengas relaciones sanas, que tengas un comportamiento acorde a la familia de Dios, pero nuestra voluntad, nuestro interés, nuestra intención para con Dios no es la correcta. No es la correcta. Así que el resultado de todo esto es que en nuestra vida nunca podemos ver frutos tangibles, indubitables de la presencia de Dios en nosotros. Entonces, en este sentido, debemos asegurarnos de dos cosas principalmente. Número uno, que la semilla que estamos recibiendo sea correcta. Que la semilla que estamos recibiendo sea correcta. Y esto es comparable a lo que nos relata el libro de Hechos acerca de los de Berea, que recibían la palabra de Dios con solicitud, con un espíritu noble. Recibían la palabra de Dios e iban luego y comprobaban en las escrituras lo que los apóstoles estaban enseñando. Y nuestro punto de comparación siempre es la palabra de Dios. Esa debe ser nuestro máximo espejo en cuanto a la semilla que recibimos. El problema es que simplemente muchas veces nos quedamos con escuchar, recibir, pero nos vamos a las escrituras a confirmar lo que hemos oído. Nos vamos a las escrituras para confirmar y profundizar lo que se nos ha enseñado, sino que simplemente nos quedamos con lo que se nos enseña, que por cierto que es importante, que por cierto que es relevante para nuestra edificación, pero también hay un componente y una responsabilidad y una disciplina de un hijo que debe ir a las escrituras, debe navegar en las profundidades de las escrituras. Entonces, en primer lugar, debemos asegurarnos que la semilla que estamos recibiendo es correcta. Nuestro punto de comparación siempre debe ser la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que la tierra que somos nosotros sea apta para que esta semilla tenga un crecimiento. Recuerden, las promesas de Dios siempre se cumplirán si encuentran un ambiente y un lugar adecuado para ser manifestadas. Siempre las palabras y promesas de Dios vendrán a realidad en nuestra vida cuando hay un ambiente correcto. Ahora el ambiente correcto, la atmósfera correcta, la tierra correcta, es responsabilidad de nosotros prepararla. Es responsabilidad de nosotros arar esa tierra para que la semilla pueda fructificar. Por lo tanto, si buscamos el fruto de una vida espiritual, debemos cargar una semilla correcta en una tierra correcta. Y si ponemos, por ejemplo, la salvación que hemos recibido de Dios a través de Cristo, la salvación es una obra completa en nosotros, pero se recibe principalmente en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos la salvación, eso es un instante, nosotros nacemos de nuevo en Dios. Nuestro espíritu nace nuevamente, no nuestro cuerpo físico, sino que la Escritura dice que nosotros somos nacidos de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, y nacemos no en un plano natural. Recuerden el cuadro de Jesús hablando con Nicodemo y haciéndose él esta pregunta: ¿cómo yo he de nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre? Por supuesto que Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento natural, sino a uno espiritual, a un nacimiento de arriba, dice la Escritura.
Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación de Dios a través de Cristo, nuestros espíritus nacen de nuevo, pero nosotros como personas, como seres humanos, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, hay una dimensión en nuestra vida que es en nuestro espíritu, donde somos nacidos de nuevo. Sin embargo, ahora nuestra alma debe ser regenerada en Dios a través de este nacimiento en el espíritu. Nuestra alma debe ser regenerada en Dios por influencia de nuestro espíritu nacido de Dios, para que ahora nuestro cuerpo pueda expresar visiblemente la obra de Dios en nosotros. Recuerden que nuestro cuerpo, este cuerpo físico, será lo último que será glorificado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo en nosotros tiene que ser nuevo. Y Él ha hecho una nueva criatura en nosotros. Entonces cuando nosotros hablamos de la salvación, esta es una obra completa que se recibe principalmente en nuestro espíritu, porque somos espíritu. Sin embargo, tenemos un alma y un cuerpo que deben ser influenciados por esta salvación, que es perfecta, para poder expresar a Cristo de manera visible y evidente. Entonces, así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, simplemente anótenlo, yo lo voy a leer rápidamente para poner solo una referencia. 1 Corintios 15, 21, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. En Adán, en el primer Adán, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque en Adán todos mueren, pero ahora en Cristo todos somos vivificados. Entonces, sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en el Espíritu, esta es la dimensión de la salvación que nos ha sido dada. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios, este sí lo vamos a buscar, 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 13. 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 13. El apóstol está hablando a una iglesia que él dice, ustedes ya debiendo ser maduros, maestros, debiendo ya tener estas cosas resueltas, para mí es necesario volver a ustedes con algunos rudimentos. Para mí es necesario volver a ustedes con cosas que eran los básicos del evangelio. Por eso yo les comentaba en un principio de cómo nosotros de tanto en tanto debemos revisar nuestros fundamentos. No porque el fundamento sea malo, sino que muchas veces estamos olvidando el fundamento de nuestra construcción. Entonces el apóstol Pablo está hablando en un contexto de personas que son creyentes, que nacieron de nuevo, que reconocieron y reconocieron a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, de sus vidas. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, ok, ustedes son hijos de Dios, ustedes son santos, son escogidos de Dios, Cristo habita en ustedes. Pero hay ciertas cosas que deben revisar. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, tú, hijo de Dios, Cristo, habitando en ti, Él ha depositado su Espíritu eterno en ti. Tú le contienes a Dios de manera completa. Pero el apóstol Pablo está diciendo, tú tienes el fundamento que es Cristo, pero ahora tú debes poner atención a cómo estás edificando sobre ese fundamento. Y él expresa una serie de materiales de edificación y está diciendo, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, todo lo que tú edificas en tu vida es manifestado. Sí o sí. De todo lo que tú te alimentas en la vida, de todo lo que tú, en términos espirituales, de todo lo que tú te alimentas, eso se hará manifiesto. En la forma en que tú alimentas incluso la dimensión de la carne, de los deseos engañosos, de la vanagloria de la vida, en la forma en que te alimentes, será lo que va a ser manifestado a posteriori. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, se expresa, se evidencia como un fruto, está diciendo.
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea esta, el fuego la probará. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios nos entrega su espíritu, nacemos en Él, nos ha entregado a su Hijo Cristo. Entonces ahora nosotros debemos poner atención en cómo edificamos, y cada una de las cosas que edificamos internamente van a ser manifestadas, y eso que se manifiesta es probado. Eso que nosotros vemos como un fruto es probado tarde o temprano en nuestra vida. Y dice, la obra de cada cual será probada por el fuego. Entonces, está diciendo que el fundamento es Cristo, que la edificación, en otras palabras, nos está diciendo que debe ser con materiales eternos, porque cada obra es manifestada, Ahora, en este cuadro de edificación el apóstol Pablo nos está diciendo que recibimos una vida espiritual a través de la salvación, y nuestra alma, pongan atención a esto, recibimos una vida espiritual a través de la salvación, y ahora nuestra alma al mismo tiempo recibirá una propuesta o un negocio. ¿Cuál es la propuesta o cuál es este negocio? La propuesta es expresar a Cristo, porque debemos entender nuestro espíritu que es nacido de Dios, el cual ha sido dotado de toda la excelencia del Padre. Cuando la Biblia dice que estamos completos en Él, es que nuestro espíritu, en esa dimensión eterna, estamos completos en Él. Pero ahora hay un camino progresivo en nosotros, en el cual el espíritu debe gobernar nuestra alma, que es la sede de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras emociones, para que el alma ahora influya en nuestro cuerpo natural, y de esa forma Cristo sea manifestado, su naturaleza sea manifestada. Esa es la dinámica de Dios. El alma fue creada en Dios como un punto de encuentro, como un punto medio entre el espíritu nuestro y nuestro cuerpo. El hombre al principio, Adán, tenía la capacidad de moverse en un ámbito espiritual y natural. Había una conexión y una relación con Dios, pero al mismo tiempo había un dominio y un gobierno sobre la tierra, y que estaba dado a través de la vida espiritual, pero el punto de encuentro era el alma del hombre. Es por eso que cuando el hombre peca y se separa de Dios y hay una muerte espiritual, la Escritura dice que el hombre fue alma viviente. Quiere decir que depositó el gobierno de su vida en el alma, donde está la voluntad, los deseos, tus pensamientos, tus emociones. Entonces el hombre se volvió irrelevante e inestable al mismo tiempo. Y eso es lo que Cristo vino a restaurar, nos vino a reconectar nuevamente con el Padre. Por eso nacemos de nuevo en el Espíritu, y nuestro espíritu, ahora conectado con Dios y gobernado por su Espíritu Santo, tiene la responsabilidad y la tarea de gobernar nuestra alma y nuestro cuerpo para que algo sea expresado hacia afuera, para que la luz sea manifestada. Y es así como funciona nuestra vida en Dios. Es por eso que estas cosas son fundamentales que las podamos entender, porque si las entendemos vamos a poder resolver el conflicto de por qué no generamos frutos, o vamos a poder resolver el conflicto de por qué muchas veces lidiamos con los asuntos de la carne, siendo nacidos de nuevo, siendo hijos de Dios. ¿Por qué tengo las mismas problemáticas y las mismas recaídas siempre? Entonces, la expresión de Cristo se trata directamente de edificar la dimensión de nuestras almas con materiales eternos. Es decir, tomar de nuestra vida espiritual que me ha sido dada para que mi alma sea revestida de esta realidad espiritual y eterna. La madurez espiritual, la transformación y como resultado la expresión de Cristo es el mejor negocio que se nos ha ofrecido. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y este es el mejor negocio que nosotros podemos aceptar. Es la mejor inversión
que nosotros podemos tomar en Dios. La Escritura siempre nos hablan acerca de el reino de Dios es semejante a, y nos habla de la parábola de los talentos, nos habla de un padre que sale, compra un campo y lo hace trabajar, y nos habla acerca de productividad básicamente, porque el reino de Dios es acerca de productividad, y productividad no es otra cosa que tener una materia prima para producir algo, Y el producto central en el reino de Dios, el producto central del Evangelio, el producto central que nosotros producimos es Cristo, porque nuestra simiente es Cristo, porque nuestra naturaleza es Cristo, porque nuestra naturaleza es divina, por lo tanto manifestamos lo divino. Ahora, hay una dicotomía en nuestra vida que Dios nos está diciendo, por ejemplo, vosotros sois perfectos en Él, dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Pero la realidad de mi vida es que me veo tan imperfecto. La realidad de mi vida es que siento que me faltan tantas cosas, porque hay una desconexión, porque el punto de encuentro entre nuestro espíritu que está completo en Él tiene un dilema existencial para conectar lo eterno de Dios con nuestra realidad terrenal. El apóstol Pablo estaba diciendo, el fundamento es Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque cada obra será aprobada por Él mismo. Está hablando de nuestras propias vidas, acerca de lo que estamos edificando en nuestro interior, en nuestra alma. Entonces Cristo es el fundamento, Él es la vida espiritual, y el fundamento, amados, el fundamento es algo que no se ve. En cualquier edificio, el fundamento no se ve, siempre está por debajo. Entonces, Cristo es el fundamento en una edificación nunca se ve, siempre está profundo. Y esta es la propuesta de Dios que nos hace. Esta es la propuesta que se le hace a la dimensión de nuestra alma, donde está nuestra voluntad, donde está nuestro ser racional, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Esta es la propuesta que se hace, que Dios le hace a nuestra alma, a través de nuestro espíritu. Él está diciendo, la propuesta es hacer visible el fundamento, porque el fundamento es Cristo, pero ahora con la edificación que el apóstol Pablo nos está indicando, la propuesta es que a través de esa edificación nosotros manifestemos el fundamento sobre el cual estamos puestos de pie, a través de lo que conocemos como frutos, como resultado de nuestra vida. Entonces, ahora esa edificación debe ser coherente, debe ser del mismo tipo, de la misma calidad que el fundamento, que la misma naturaleza. Dicho de otra forma, el apóstol Pablo dice en Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, si el fundamento es santo, si el lugar donde yo estoy puesto y cimentado es santo, también lo son las ramas, también lo es el resto del árbol. Porque este es el principio, esta es la forma en que Dios diseñó nuestra vida para funcionar. Por tanto, la vida en el Espíritu, que es en Cristo, debe influenciar el alma para que Cristo sea manifestado. Esto porque el alma es la herramienta por la cual Dios puede ser manifestado externamente. Y cuando decimos, en muchas ocasiones hemos dicho que no debemos ser gobernados por el alma, no estamos diciendo que el alma es una mala creación o es algo errado por Dios. Por supuesto que no en lo absoluto. Porque Dios lo ha hecho para manifestar a Cristo. Lo que sucede es que habitualmente nuestra alma, que son nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, están gobernadas por la carne. Y debemos ser tan sinceros cuando hablamos de estos temas, porque si no reconocemos que ciertas áreas en nuestras vidas aún están ligadas a la carne, aún están ligadas a la vieja naturaleza, al viejo hombre, entonces no podemos producir un buen fruto. Y debemos ser lo suficientemente valientes y sensatos para reconocer, decir, ok, es verdad que yo estoy fallando en esto. Es verdad que aún no puedo soltar estas cosas. Es verdad que aún no quiero soltar estas cosas. El pastor nos enseñaba hace una semana que muchas veces nosotros decimos, yo quiero perdonar
perdonar, pero no puedo perdonar. No, la realidad es que tú no quieres perdonar. No quieres perdonar. No hay la suficiente convicción y fortaleza en ti para tomar esa decisión de perdonar. Entonces, porque aún estamos gobernados por una vieja naturaleza. Entonces muchas veces estamos aún en nuestra alma muchas veces está gobernada por la carne, por una vieja naturaleza, por aquello que es externo, renunciando al gobierno del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, Efesios 4:22, verso muy conocido por todos nosotros, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Pónganlo aparte, aléjenlo de ustedes. Porque ese hombre está viciado, ese hombre no puede ser restaurado y reformado. El viejo hombre, la vieja naturaleza tiene que ser muerta, desechada. Dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. El problema de nosotros es que en algún momento sepultamos a ese viejo hombre, pero de tanto en tanto vamos y visitamos su tumba. De tanto en tanto vamos al cementerio. Y muchas personas quizás pueden ir al cementerio, no sé, de tanto en tanto nosotros vamos, acompañamos a nuestros familiares a ver a nuestra abuela, por ejemplo. Pero de tanto en tanto nosotros vamos al cementerio del viejo hombre y limpiamos la tumba. Le sacamos brillo al vidrio, le ponemos flores. Porque algo en nosotros extraña esa vieja naturaleza. Y nosotros debemos dejar de ir al cementerio y visitar a ese viejo hombre. Debemos dejar de que la influencia de la carne y del viejo hombre gobierne nuestra vida. Para darle paso al Espíritu de vida a través de Cristo, para que gobierne en nosotros, para que todo lo que nosotros produzcamos en el futuro sean frutos del reino de Dios, sea la expresión de Cristo en la tierra. Por eso Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si esta dinámica no funciona, entonces el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza, por cuanto nuestra labor es deficiente. La forma en que morimos a la carne o al viejo hombre no es poniendo nuestros esfuerzos por matarla o eliminarla a través de lo externo, de lo que hacemos o de lo que no hacemos, en términos de las acciones que realizamos visiblemente. Sino que la forma en que morimos a esa vieja naturaleza es andando precisamente en la nueva naturaleza que es creada según Dios. Y aquí es donde fallamos constantemente. Este es el punto en el cual, porque todos nosotros quisiéramos despojarnos de ese viejo hombre para vivir una vida en el Espíritu fructífera y exitosa, de acuerdo a como Dios lo ha pensado para nosotros. Pero este es el punto en que fallamos. Aquí es donde realmente se devela nuestra intención y nuestra naturaleza. Porque no dedicamos tiempo suficiente para ser edificados. No dedicamos tiempo suficiente a relacionarnos con Dios en oración, en ayuno, en meditación, en clamor, en estudiar su palabra, porque no estamos dispuestos a invertir suficientemente tiempo en Dios. Y uno debe ser crítico en esto, porque muchas veces nosotros llegamos del trabajo, hemos estado toda una larga jornada en el trabajo y cuando llegamos a la casa solo queremos descansar, sentarnos, prender la televisión y ver una serie de Netflix, ver videos en YouTube, revisar las redes sociales. Y cuando hacemos eso y relegamos la edificación espiritual en nuestra vida, el mensaje que le estamos entregando a Dios es el siguiente: Dios, realmente yo soy tu hijo, yo quiero reconocerte como padre, pero realmente no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo de descanso para ser edificado en ti. Así que esto no se lo decimos literalmente a Dios,
pero es lo que Dios interpreta de nuestras intenciones y de nuestra actitud frente a Él. Te voy a repetir, aquí es donde fallamos constantemente. No dedicamos tiempo suficiente para ser edificados, a relacionarnos con Dios en oración, en meditación, en ayuno, en clamor, en estudio por su palabra, porque no estamos dispuestos a soltar ciertas cosas en nuestra vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 36 dice, 1 Corintios 15, 36, él dice, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice, necio. Y esto es para nosotros. Dice, no quiero decirte necio en esta hora, no quiero decirme a mí mismo necio, pero dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, tú no puedes ser vivificado en Dios a la manera que Dios quiere en términos de expresar un fruto si primero no mueres. Hay un orden específico y claro de Dios. Primero mueres, luego tú eres vivificado. Primero mueres, luego eres vivificado. Eso sucederá con nuestros cuerpos mortales, pero en términos espirituales ha sucedido de la misma forma. En nuestra alma debe suceder de la misma forma. Nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros propios anhelos y sueños deben morir para que luego los sueños en Dios, las expectativas en Dios, la voluntad en Dios sea vivificada y expresada en la tierra a través de nosotros. Juan 15:8 dice, Jesús dice, en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves, no que lleves un fruto, un frutito, un poquito chiquitito. No, en que llevéis mucho fruto, abundante fruto. Y, acto seguido, cuando tú llevas mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Hace un tiempo atrás yo le leía lo siguiente. Dice, Jesús caminando, ¿cierto? Él decía, mucha multitud le seguía, muchas personas le seguían por los milagros que él hacía. Y él en un momento se detiene, mira atrás la multitud que le seguía y él dice, ninguno que no dejare padre ni madre, ni hermanos, y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y tú ves en palabras fuertes de Jesús, porque Jesús en otro pasaje dice, honra a tu padre y a tu madre, pero lo que él está diciendo es, si ustedes no entienden a colocar el reino de Dios y a Dios primero en tu vida como fundamento, entonces tú no eres digno de ser un discípulo de Dios. Son palabras fuertes de Jesús. Pero aún Jesús en ese tiempo le decía a la multitud, porque pareciera, él entendía que la multitud le seguía por los milagros que él hacía. Ustedes me siguen porque yo les di de comer ayer, por la multiplicación de los panes y los peces, o ustedes me siguen realmente por el evangelio que predico. Y Jesús era una persona que hacía muchas preguntas, porque en las preguntas se devela nuestra naturaleza. En las preguntas nosotros podemos entender qué es aquello que nos está gobernando, cuáles son nuestras intenciones, cuál es el motivo de nosotros servirle a Dios. Entonces, para llevar frutos en Dios debe haber una renunciación continua a la carne y a esa vieja naturaleza que siempre está golpeando nuestra puerta. Entonces, en la medida que maduramos en Dios, vamos teniendo control de la dimensión del alma. Ya no somos gobernados por las emociones y sensaciones externas, sino que nuestro espíritu gobernado por Dios tiene el poder y la capacidad de gobernar todo nuestro ser. Y en esta medida Cristo es expresado. Mateo capítulo 21, verso 43 dice lo siguiente. Mateo 21, 43, Jesús dice, por tanto os digo, Él está hablando a los judíos,
Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le está diciendo al pueblo judío. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y escuchen, y será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino de Dios. Es decir, Jesús es tajante. El reino de Dios es dado a personas que produzcan frutos de él. Por eso yo le decía hace un momento que el reino de Dios es todo acerca de productividad. Todo. Y tenemos parábolas y parábolas acerca de esto. Productividad. Productividad en Dios. Productividad. ¿Cuál es el punto central? Cristo. ¿Qué producimos? Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de su gracia. ¿Cómo obtenemos su gracia? Por medio de la impartición de su palabra. ¿Cómo recibimos su palabra? Por medio de oír correctamente. Por medio de ver, de leer, de estudiar las Escrituras. Esa es nuestra misión. Que todo fruto en nosotros debe ser producido de la raíz, de la fuente, del fundamento, de Dios. Y el resultado de todo esto es Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante dice, Gálatas 5, 22 al 26 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y aquí hay una serie de características, de composiciones que componen a este fruto del Espíritu que es amor. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahora dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas son expresiones del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, al viejo hombre, lo han crucificado, lo han matado, lo han sepultado. 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos entonces también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y tú puedes seguir leyendo el capítulo. Y así como en otras partes de la Escritura dicen, si ustedes son luz, deben comportarse como hijos de luz. Si ustedes son de la familia de Dios, entonces compórtense como hijos de la familia de Dios. El amor es el fruto más excelente en Dios. Este es otro nivel de madurez. Es la expresión misma de Cristo. Juan 3:16. Miren, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, la expresión más grande del amor es dar. Y el amor es la expresión de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, si nosotros decimos que amamos, por lo tanto, si nosotros creemos y decimos que el fruto del Espíritu, que es amor, está en nosotros, entonces en nuestra vida debe expresarse todo gozo, toda paz, toda paciencia, toda benignidad, toda bondad, toda fe, toda mansedumbre, toda templanza. Y pareciera que fueran cosas que no se pueden alcanzar en nuestra vida. Pero Dios las ha dejado porque podemos alcanzarla. Porque a través de su Hijo Cristo, dice que Hebreos capítulo 10 dice que con un solo sacrificio, el de Cristo, dice que nos ha hecho perfectos a nosotros, a los santos, a los escogidos. Y es una palabra que tú y yo debemos creer para poder fructificar de manera precisa sobre la tierra. Proverbios 8:19 dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Génesis 49:22, hablando acerca de José, la Escritura dice lo siguiente, esta es la bendición de Jacob, de Jacob, padre de José, antes de morir. Él dice,
Génesis 49, 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces ahora nuestra productividad no está determinada por el tiempo cronológico, ni por la edad, ni cuánto tiempo llevemos en la iglesia, sino por cómo estamos plantados, cimentados, fundamentados en Cristo. Salmo 92, 12, 14 dice lo siguiente. Salmo 92, 12, 14 dice: el justo florecerá como la palmera. El justo, dice, fructificará, será productivo, tendrá un fruto. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y fuertes. Esta es la promesa de Dios para sus hijos. La condición de justo, como dice que los ojos de Dios están sobre los justos en la tierra, o Dios busca a los justos en la tierra, porque los justos florecerán, crecerán como el cedro, son plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta es la promesa para los hijos que están plantados, cimentados, fundamentados en Cristo y perseveran en una relación estrecha y desinteresada con Dios. Isaías 30, 23 dice, Isaías 30, 23 dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra. Y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Pero dice que la lluvia vendrá en una tierra que es sembrada. Entonces, si lo damos vuelta, no podemos esperar que la lluvia venga sobre nosotros si no hemos sembrado, si no hemos preparado la tierra. No podemos esperar frutos si no hemos sabido cómo edificar. No podemos esperar respuestas de Dios, no podemos esperar los propósitos de Dios si no hemos sabido cómo organizar el andamiaje para que sus promesas sean cumplidas. Todos estos beneficios no vienen por acto de magia, sino que son el resultado de caminar en justicia y de estar plantados en la casa de Dios para florecer en los atrios de Dios. El clamor en nuestras vidas debe ser volver nuestro rostro a Dios, que nuestra vida tome un giro drástico y violento para rendirnos a Él y servir de manera fiel en la casa de Dios. Vamos a volver a florecer, a producir. Las estaciones cambiarán en nuestra vida y algo comenzará a suceder donde antes probablemente, y yo sé que muchos de ustedes en alguna condición, en algún momento, se han cuestionado: ¿por qué no produzco? ¿Por qué no puedo ver el resultado de Dios en mi vida? Y muchas veces nos desanimamos, muchas veces hay decepción, hay tristeza, pero debe haber un clamor en nosotros, debe haber una intención, debe haber un espíritu que clame dentro de nosotros para volver nuestro rostro a Dios, para realinear y configurar nuestros deseos, nuestra voluntad, toda nuestra vida para ser dirigida a Dios, a Cristo, a servirle fielmente, a dejar de estar pendiente de cosas tan triviales, tan vanas, tan superficiales, terrenales que perecen, para enfocar nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Entonces la Escritura dice, Job capítulo 14, 7 al 9, y este es un versículo con el cual quiero finalizar para traer ánimo a ustedes, a aquellos que se han sentido afligidos, aquellos que se han sentido que no han producido, que se están secando, que la llama de Dios se está apagando en ustedes. Dios no se ha olvidado de ustedes, amados. Dios está ahí y quiere que tu vida
florezca. Pero debe haber una intención en nosotros para que el Espíritu Santo de Dios pueda venir e intervenir de manera poderosa y milagrosa en nosotros. Job capítulo 14, verso 7 en adelante dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y si su tronco fuere muerto en el polvo. El verso 9 dice: al percibir el agua, reverdecerá. Si tu raíz se ha secado, si tu fundamento se ha secado, si tus ganas, si tu espíritu se ha secado, entonces Dios está diciendo, al percibir el agua, que es un símbolo de la palabra de Dios, al percibir el agua, reverdecerás y harás copa como planta nueva. Y debemos entender esta dinámica en Dios, que a pesar de los desafíos en nuestra vida, de las dificultades, de las decisiones que hayan socavado nuestra vida espiritual, que hayan secado nuestra raíz, que hayan traído decepción a nuestra vida por causa de nuestras propias malas decisiones, entonces Dios está ahí, su palabra está ahí, para que al percibir el agua, al percibir su palabra, su gracia, su ministración, podamos reverdecer, florecer y traer fruto agradable delante de Dios, para que el reino nuevamente sea manifestado a través de nosotros, para que la naturaleza de Cristo una vez más se exprese a través de nosotros, que somos escogidos, santificados, perfeccionados en Cristo. Y en esta hora quiero animarte, así como José, que Dios hizo florecer, que era una rama fructífera, que sus ramas se expandían. Así tu vida y mi vida florecerán y se expandirán por cuanto hemos sido obedientes a su palabra, por cuanto hemos sido cimentados en el fundamento de Cristo, el cual nos da las herramientas y la gracia para ser sobreedificados en Él. Pero depende de nuestro sistema de raíces, que está en lo profundo y que deje encontrar el aroma de su palabra, para que podamos florecer una vez más en Él. Los desafíos que tenemos a futuro son grandes, pero Cristo está con nosotros. Su naturaleza es poderosa. Su palabra dice que es viva, que es eficaz, que es poderosa en acción, que tiene poder en sí mismo para poder edificarnos, para poder traer todo fruto del reino a la luz, a la expresión visible, para que en todo esto Cristo sea glorificado. Y en cuanto estas cosas sucedan, nuestra vida hallará esa vida plena en Dios, esa realización en Dios. Se van a ir cumpliendo y llenando esas expectativas que tenemos en Dios. Pero debemos confiar que nuestro Dios es bueno. Debemos confiar y aferrarnos a su palabra a manera de no soltarla nunca más. Y de entender, como dijo Jesús, vosotros sois la vid, mi Padre la vid, vosotros el pámpano, y el que está pegado a mí, este lleva mucho fruto. Y debemos entender que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es por eso que en esta hora yo les exhorto, mis amados, a que acerquémonos a Dios con un corazón desinteresado, sin dobles intenciones. Muchas veces las personas se acercan a Dios porque ya no encontraron respuesta a ningún otro lado. Pero ahora en nuestra posición como hijos de Dios, acerquémonos a Él con corazones confiados, con corazones esperanzados, sin una doble intención para con Él, no buscándolo simplemente para que satisfaga nuestras necesidades, sino que disponiendo nuestro corazón a ser siervos que se rinden a la voluntad de Dios, siendo hijos que se rinden a una voluntad que muchas veces no entendemos, pero que su palabra dice que es perfecta, que es agradable. Entonces en esta hora te invito a orar para que Dios pueda y su Espíritu Santo pueda seguir moviéndose en medio de nosotros, para que Él obre en la forma que Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Padre eterno, te damos gracias en esta hora.
Gracias por tus promesas. Gracias por lo que tú has dicho en el pasado. Gracias por tu palabra, porque a través de ella hoy podemos tener confianza, esperanza acerca de lo porvenir. Señor, ¿qué seríamos sin ti? ¿Qué seríamos si nuestra vida es desgajada de tu árbol? ¿Qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nuestras vidas si un Padre como tú no existiera sobre nosotros? Señor, en esta hora oramos y clamamos desde lo profundo de nuestro ser para ser conformados a tu imagen, para ser gobernados por tu Espíritu Santo. Y al mismo tiempo rendir todo aquello que es egoísta, todo aquello que busca un deseo natural, carnal en nosotros, para entregarlo delante de ti, para ser desechado, para que tú gobiernes sobre nosotros, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Padre eterno, en esta hora descansamos y confiamos en ti. Solamente queremos pedirte que nos des la fortaleza, que nos des la valentía, las agallas para poder analizar profundamente nuestra vida y así desechar todo aquello que es ajeno a ti. Y al mismo tiempo poder caminar en aquella nueva naturaleza que nos has otorgado. Señor, ven con poder sobre nuestra vida. Ven con tu Espíritu Santo a llenar aquellos lugares que para nosotros están vacíos. Haznos entender, abre nuestros ojos, quita el velo de nuestra mirada para entender que en ti estamos completos y que no necesitamos nada. Señor, Padre nuestro, nuestro Salvador, rendimos nuestra vida delante de ti para ser instrumentos de justicia, para que, como tu palabra declara, que en tu justicia podamos fructificar y traer fruto del reino sobre la tierra. Señor, estamos interesados en estar en tus negocios, estamos interesados y estamos dispuestos a trabajar por tu reino. Ven y forma nuestra vida, edifícanos, para que así como tú nos edificas a nosotros, otros puedan ver el fruto del Espíritu que emerge de nuestras vidas para ser testigos fieles de tu gloria, y que así también muchos puedan venir delante de ti. Señor, te bendecimos en esta hora, te honramos, te exaltamos y agradecemos este tiempo de exhortación de tu palabra. Yo bendigo a tus hijos, a cada uno de los que se ha podido conectar en esta noche para que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de ellos. Asimismo oramos por todos aquellos que se presentan delante de ti con ofrendas, con diezmos, con primicias, y que han confiado en tu mano y que han reconocido en que tú eres la provisión y el sustento de nuestra vida. Les bendecimos y en esta hora terminamos este tiempo declarando nuestras más sinceros agradecimientos por cuán bueno tú has sido con nosotros. Te alabamos, te exaltamos. Toda gloria, toda honra, todo honor sean solo para ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sean bendecidos, mis amados, en esta hora. Que nuestro buen Dios, a través de su Espíritu Santo, puedan continuar edificando su obra en cada uno de ustedes. Les bendecimos en esta hora y nos encontramos en una próxima transmisión. Les amamos.